Entonces, vamos con el tema de biofilms. Como siempre, la presentación tiene mucho más, pero como se os entrega, os va a servir para estudio. Y yo simplemente pues os explico las cosas principales para que después la comprensión sea fácil. Pero siempre preparo un poco las presentaciones para que tengáis después más, ¿no? Para profundizar y para leer. Si no, solo con esta presentación podríamos pasar unas cuantas horas, la verdad, porque es un mundo muy interesante. El conocimiento del biofilms en mi caso ha sido decisivo porque me topaba con un muro en determinadas patologías, especialmente neurodegenerativas, y lo que me llevó a buscar esto fue precisamente el autismo. Porque veía que estos niños, a pesar de sacar aluminio, sacar mercurio, sacar plomo, estos tres, por cierto, son los que más comúnmente están en aumento, que había una fuente de toxicidad que no me dejaba que uno limpia por un sitio, pero por otro lado seguía entrando tóxicos y esa fuente era intestinal, ¿no? Todo esto yo fundamentalmente lo detecto con bioresonancia, ¿no? Hay cambios, hay mejoras, pero había algo que no resolvía. Y bueno, pues al final me topé con que hay una manera de vivir de los microorganismos que no era tan sencillo de resolver, excepto que pudiéramos degradar sus superconstrucciones, porque verdaderamente es una cosa impresionante. Vale. En la medida que me iba interesando en el tema de biofilms, lo iba dimensionando más, porque al final a lo que me llevó esto es a que el modelo de la infección, el modelo el planteamiento de cómo se están manejando las infecciones en medicina, creo que debería cambiar radicalmente. Las bacterias existen en la naturaleza en dos estados, bacterias planctónicas o de libre flotación y bacterias biofilm, en colonias de microorganismos sésiles, es decir, fijados a una estructura, a una base, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que desde tiempos de Koch todo el estudio está hecho sobre gérmenes planctónicos, en absoluto sobre biofilms. Entonces, cuando se estudia un antibiótico y su efecto sobre una infección, si estamos hablando de una infección aguda, pues probablemente funcione. Pero cuando estamos hablando de infecciones crónicas, cuando estamos hablando de disbiosis, que por supuesto cuando hay un sobrecrecimiento pues ya es crónico o mantenido mucho tiempo, pues ya lo del el abordaje terapéutico sobre bacterias de libre flotación no funciona. Buena parte de las resistencias a antibióticos probablemente estén hablando de esto. Si os dais cuenta, todo ha tendido, todo tiende, y la propia medicina lo ha llevado a ese punto, a que todo sea menos llamativo, que pierda esa respuesta aguda, pero sostenido en el tiempo. La inflamación crónica de bajo grado, las infecciones, nada, no te matan, pero queda ahí de una manera silenciosa, virus que después se reactivan, bacterias que portan virus, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, para el abordaje de estos temas hay que cambiar de modelo. O sea, no, yo lo que quiero con esto es un pensar diferente. La estrategia terapéutica, la mía ha sido el ajenjo. Soy muy feliz desde que lo he encontrado porque para mí esto fue, ya os digo que soy de las que me puedo levantar a las 3 de la mañana muchos días buscando, y esto ha sido lo que más satisfacción me ha dado. Pero existen otras estrategias terapéuticas, o sea, no es tanto mi interés ese, sino como que se comprenda que el mundo bacteriano y el mundo de los microorganismos es muy diferente al mundo in vitro. Nada tiene que ver una bacteria cultivada en una placa a el comportamiento de la bacteria en un cuerpo humano, en un contexto. No es lo mismo una bacteria sola que una bacteria con todas las de su especie, con todos los demás reinos, con otras bacterias y en un medio. No tiene nada que ver. Es que ni siquiera la investigación se ha molestado en simular bastante un medio, porque se podría haber hecho. Estudiar biofilms es complejo porque tendríamos que hacer algo así como biopsia, ¿no? O sea, como entrar al intestino y coger un poquito para llevarme la biopelícula y poderlo estudiar. Entiendo que eso es mucho más complejo, pero sí que, no sé, el hecho de conocerlo te hace comprender
y te hace saber que esto que tienes aquí no es la realidad de allá, pero a lo mejor puedo hacer simulaciones o puedo no cultivar solo una bacteria, sino cultivar varias y ver cómo se comportan cuando en la placa tengo no un tipo de bacteria, sino varias, o meter más cantidad a ver su comportamiento, porque las bacterias empiezan a hacer biofilm cuando tienen un cierto número que les compensa el trabajo enorme que es construir esta estructura, tienen que haber un número de bacterias para que esto compense, ¿no? Es un trabajo, claro, es un edificio. Vale. Esto, por ejemplo, es la formación de biofilm de Borrelia. Entonces, quizá la enfermedad de Lyme, con recursos que se tienen ahora, pero que cuesta mucho resolver, eso es un gran problema, a lo mejor si añadimos algo para degradar el biofilm, a lo mejor el Lyme puede tener más probabilidad de curación, ¿no? Esta es la teoría de biofilm en Lyme, ¿vale? Esto no tiene mucha relevancia, simplemente pues es muy bonito leerlo, mirarlo con tiempo. Es simplemente, pues bueno, la bacteria se adhiere a una superficie. Cuando hay un cierto número de bacterias, o sea, estas bacterias empiezan a crecer y cuando hay un cierto número, pues van formando el biofilm. La materia del biofilm lo producen las mismas bacterias. Son exopolisacáridos y lo van echando hacia afuera, ¿no? Como para construir esta estructura. Forman un moco protector que les protege de todas las adversidades de su ambiente. Aquí tenéis la borrelia de manera planctónica, cuando se le da antibiótico, y esto en modo biofilm. De verdad que creo que esto es importantísimo para tantas cosas y que, bueno, pues a ver si se investiga más sobre ello, ¿no? Al principio uno piensa que son determinados tipos de bacterias, pero bueno, vas buscando, investigando y te das cuenta que la facultad de formar biofilm no parece restringirse a ningún grupo concreto de microorganismos. Es más, lo que se conoce son los biofilms bacterianos, pero hace poco, buscando con el tema del coronavirus, me encontré una investigación muy interesante que hablamos en el Summit, lo planteé, de la formación de biofilms por parte de los virus. Y no como el concepto que teníamos previamente, que es el virus puede hacer biofilm de la mano de una bacteria. No, puede él solo, por sí solo, poner a su servicio a la célula para la formación de biofilms. Esto me lo topé buscando un poco el mecanismo de actuación del SARS, el coronavirus, vamos. Entonces, la mayoría, por no deciros todos los microorganismos, tienen capacidad de formar biofilms, tienen que encontrar una superficie adecuada y la interfase sólido-líquida es perfecta para ello. En nuestras mucosas pues lo tenemos, ¿no? Vale. Esto ya os he comentado un poquito, pero importante, se postula que el 99% de todas las células bacterianas viven en calidad de biofilms y solo el 1% vive en estado planctónico. Casi nada, ¿no? Ya os digo que empecé buscando un tipo de problema que pensaba que se restringía a determinadas cosas y me topé con un mundo diferente. De fondo tenéis una imagen completamente, o sea, muy gráfica y que es completamente diferente. Esto sería bacterias en modo de libre flotación y bacterias en modo biofilm. Yo creo que no hace falta explicar mucho que la estrategia, el abordaje terapéutico de este modo de vida es completamente diferente al abordaje de este modo, porque esto les protege de todo. Aquí metes el antibiótico y les resbala, así de siempre. Además, estamos trabajando con un concepto de organismo unicelular y cuando las bacterias se unen para formar los biofilms, deja de ser un organismo unicelular, sencillito, sino que ya es un organismo pluricelular. Y además la formación de biofilms no suele ser solo de bacterias, por ejemplo, sino que
asociado a ese biofilm crece cándida, pueden crecer parásitos, en fin, que se montan estructuras muy complejas con interrelaciones entre los individuos que componen el biofilm. Y eso se parece más a un organismo pluricelular que a un organismo unicelular. Esto ya es un poco la explicación, que ya os animo, ya que no nos vamos a ver hasta dentro de 15 días, a que pues aprovechéis, os lo leáis con tranquilidad y así, si hay preguntas que surgen después, pues las podamos resolver en 15 días o en 3 semanas, que nos quedan ahí 2 clases, ¿vale? Muy importante, las bacterias en modo biofilm tienen un fenotipo diferente, porque a mí me llamaba mucho la atención que la capacidad de producir residuos como el amoníaco o como el alcohol o como todos los demás de las bacterias proteolíticas era brutal. O sea, la cantidad de producción de amoníaco no se justificaba ni con el sobrecrecimiento más grande del mundo de proteolíticos. Y es que estas estructuras son fenotípicamente diferentes y sus residuos metabólicos son aún más tóxicos y tienen más capacidad de producir los tóxicos que ya conocíamos. Creo que no se sabe todavía, pero que aparecerán otros tóxicos que desconocemos. Pero la carga tóxica que produce un biofilm patógeno, hablamos de biofilms de los que forman estos patógenos facultativos. Porque, por otro lado, aquí también suele haber una dificultad con los conceptos. Biofilm forman todas las bacterias buenas de nuestro intestino. Yo ahí suelo hablar más de biopelícula, para no equivocarnos en el término. Si no fueran capaces de hacer biopelícula, creo que no es imposible que se mantuviera esa constancia de distribución de los mundos microbianos en el intestino. Es decir, en el lugar donde el medio es adecuado, donde tienen los nutrientes adecuados, la temperatura, el pH, las condiciones, forman sus biopelículas. Al igual que en boca tenemos biopelícula y no es nada patológico. De hecho, antes os comentaba, cuidado con los colutorios para no degradar esas biopelículas, ¿vale? Entonces, no todo biofilm es un problema, las bacterias viven en forma de biopelículas, pero estamos hablando de cuando esos patógenos facultativos en el intestino forman superestructuras, cuando forman estos biofilms. Vale. Aquí hablamos eso de poblaciones no biofilm, que serían ¿qué peculiaridad tiene estas poblaciones, estas colonias bacterianas no biofilm? Que es muy fácil de analizar, porque la bacteria no ha hecho el cambio fenotípico, tiene el fenotipo propio de bacterias planctónicas. Estas otras bacterias que nos dan problema hacen el cambio de fenotipo. Vale. Es una estrategia de supervivencia, protege frente a fluctuaciones medioambientales, se aseguran la disponibilidad de nutrientes y facilitan la eliminación de desechos. Es decir, las bacterias en estas estructuras lo que están es rentabilizando sus recursos. Aprovechan mejor el agua y así no se deshidratan, tienen mejor disponibilidad de nutrientes. Bueno, al final es un equipo de trabajo y aprovechan bien los recursos. Y esta cercanía posibilita la transferencia de material genético. Los plásmidos. Esto nada, esto os lo miráis, simplemente son detalles de cómo vemos constantemente biofilms y no nos habíamos planteado, como el barrillo que se forma en un jarrón, que hay flores cuando no habéis cambiado el agua, la parte resbaladiza de las piedras en un río, en fin, en las tuberías, ¿no? Cuando las tenemos que limpiar, hay biofilm de microorganismos, de bacterias. Vale. Aquí es una descripción detallada de la composición y arquitectura. Como os digo, básicamente es matriz polimérica extracelular, que la producen las propias bacterias, y luego son 97% agua, ¿vale? Nada. Una característica importante y además de gran importancia en el tema del autismo es que estas sustancias poliméricas extracelulares pueden estar asociadas con iones metálicos y cationes bivalentes. Pueden tener carga neutra o carga polianiónica.
según el tipo de eso polisacárido. ¿Qué va a hacer esto? Que metales puedan quedar atrapados o sea, que pueda haber una interacción con metales pesados y retenerlos. Es decir, que la propia estructura del biofilm puede ser un retenedor de metales pesados y en lugar de eliminarse por veces los retienen. Parece que apantalla y que les sirve a estas estructuras para dar solidez y para apantallarse. Os podéis imaginar que en una construcción así ni el fármaco ni el producto natural va a funcionar, porque esas bacterias están detrás de ese escudo protector. Y además tienen asegurada su supervivencia porque están adaptadísimas al medio y optimizan sus recursos. Vale. La producción de estos exopolisacáridos pues lo influye la calidad nutricional del microambiente, pero es lo que os digo. Los cambios, los crecimientos de determinados microorganismos son consecuencia de la carga tóxica que llega al intestino, es decir, que primero tenemos que ver que primero es el tóxico y después, como consecuencia, crecen determinados patógenos. También podría pasar por una pérdida de bacterias de homeostasis, por ejemplo, por el uso repetido de antibióticos o de otros fármacos que afectan a la microbiota intestinal. En ese caso, más que la toxicidad, es el efecto de pérdida de bacterias de homeostasis lo que nos puede llevar a que, como esas bacterias que controlan el sobrecrecimiento de estos proteolíticos, que tienen que estar en muy bajita proporción, 0,01% o algo así, es muy poquito, pues como no lo controlan empiezan a crecer y bueno, pues luego acabamos teniendo estas disbiosis tremendas, ¿no? Ya os digo que la arquitectura de estas estructuras es alucinante, es que son verdaderos castillos con sus entradas de agua, con sus salidas de residuos. En fin, me parece, siempre es muy sorprendente el mundo de los microorganismos, la verdad. Mejor que mantengamos la amistad profunda que tenemos con ellos, porque, en fin, estamos perdidos, o sea, el ser humano no tiene nada que hacer, ellos cambian muy rápidamente, se adaptan muy rápidamente, entonces, en fin, no hay nada que hacer, ¿no? Frente al mundo de los microorganismos si no tenemos una bonita amistad. Bien, aquí es un poquito más detallado la formación del biofilm. Nos he comentado que una vez que el biofilm tiene una estructura grande puede incluso haber una propagación, un desprendimiento de un trozo del biofilm y ir a colonizar otros mundos. Sin más, esto es el ciclo vital, la adhesión. Cuando llega y se adhieren esas bacterias. Después de la adhesión estaría el crecimiento, que esa es la segunda fase, empiezan ahí a producir el exopolisacárido y a crecer esa estructura, y después lo que os decía que puede haber el desprendimiento, que puede ser parte de un biofilm, una separación de la superficie de adhesión o la abrasión, que es la liberación por colisión de partículas del líquido circulante. Parte de este desprendimiento puede colonizar otras zonas, ¿vale? Aquí no me meto. Otro fenómeno alucinante, muy bonito, que lo dejo para que también lo miréis, es el quorum sensing. El quorum sensing es la comunicación a través de señales químicas coordinadas de estos microorganismos para la formación de biofilm. Imaginaros que hay un número suficiente de bacterias de determinado tipo que crecen hasta un número que ya el desarrollo de un biofilm optimizaría sus recursos, y entonces empiezan a llamar señales químicas a bacterias de su misma especie para que vengan a formar el biofilm. Son señales químicas. Lo que he encontrado sobre quorum sensing es bastante amplio, sobre esto si queréis investigar hay bastante.
pero incluso esta comunicación existe entre diferentes tipos de bacterias y entre diferentes reinos. Lo que pasa es que sobre eso es una investigación mucho más compleja y hay poquito. Pero tenemos que comprender que si conviven distintas especies en un hábitat sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Se permiten los unos a los otros estar y se benefician mutuamente, tiene que haber una comunicación entre los diferentes reinos y entre los diferentes microorganismos. Este sería un poco el fenómeno del quorum sensing, cómo la bacteria tiene la capacidad de mandar estas señales químicas y tiene los receptores para recibir estas señales químicas. Esto está muy estudiado. Y ya os digo que es un mundo muy interesante. Vale. Simplemente es cuestión de organización para coordinar los movimientos y pasar del modo planctónico al modo biofilm. Aquí tenéis un poco, dependiendo del tipo de bacterias que formadoras de biofilm, las distintas moléculas del quorum sensing, ¿no? Las distintas llamadas. Esto explicaría cómo pues, una señal de una gram negativa con determinadas moléculas va a ser recibida por otra gram negativa porque usan el mismo lenguaje. Por eso tenían esos receptores, ¿no? Pero ya os digo que creo que es que todavía no se sabe mucho, pero probablemente todas tengan receptores para todo tipo de señalizaciones. Un poco el cuadro y las distintas moléculas que señalizan. Todas estas cosas son interesantes a la hora de investigarlas, porque cuando tienes que establecer una estrategia para frenar a lo mejor el fenómeno del quorum sensing, pues tienes que comprender bien qué lenguaje utilizan ellos si quieres entrar en ello. La estrategia que yo utilizo no afecta ahí, simplemente que degradamos esa superestructura y todo lo demás como que vuelve a su sitio, pero puede haber estrategias que interfieran en esa comunicación, con lo cual si afectamos a la señalización entre bacterias, pues se frenará ese crecimiento del biofilm. Bueno, el intercambio génico es fundamental. Estas bacterias pueden quizá cambiar su expresión en base a tomar información de fuera, los plásmidos, e incorporar datos genéticos para sobrevivir en un ambiente nuevo o desarrollar sus condiciones planctónicas y adaptarse a un medio nuevo. Se ha planteado que cepas bacterianas de importancia clínica unidas a plásmidos desarrollan biofilms más fácilmente. Por eso otra estrategia podría ser atacar o tocar por el tema de esta relación, ¿no? de incorporar plásmidos. Los antibióticos, lo que os comentaba, están diseñados con el comportamiento bacteriano in vitro, con lo cual empezamos a tener problemas en unos casos de resistencias bacterianas y en otros casos de que no es una resistencia tal, sino que esas bacterias están en modo biofilm. No sé cuánto hay de resistencia bacteriana ni sé cuánto de modo biofilm, pero bueno, creo que este es un punto interesante. En este tema, Marisa, que también es compañera, creo que es docente del máster de suplementación, o al menos la he visto participar en la escuela, ella tiene mucha experiencia y muchas pruebas in vitro con los aceites esenciales y entonces hemos compartido bastante porque su trabajo de investigación in vitro con los aceites esenciales y mi trabajo, por otro lado, de búsqueda del tema de biofilms, pues han hecho que ambas trabajemos con ambas cosas, ¿no? Yo he incorporado los aceites gracias a ella, porque en principio mi estrategia era solo deshacer biofilms, pero claro, ves personas consigo que tienen tanta molestia o ves, no sé, pues que puedes acortar el camino y bueno, pues creo que hemos empaquetado conocimiento interesante entre las dos. Creo que tenéis una charla muy bonita alguna charla en la escuela sobre este tema. Bueno,
sin más, hay mucha evidencia, lo que pasa es que se dejaba solo para determinados campos, para el material que formaba biofilm, pero bueno, cada vez hay más evidencia, que os he recogido un poco sobre las infecciones sobre las que hay más evidencia. Yo tengo bastante experiencia con el tema del biofilm en microbiota intestinal, por supuesto que fue para lo que lo busqué, pero muy buenos resultados en infecciones de repetición de orina, en Helicobacter pylori, en problemas de enfermedad periodontal, en lo que más experiencia tengo en tema de trabajar sobre biofilms y que acabe con esas recidivas. También, por supuesto, en la amigdalitis, que no lo recordaba, en la amigdalitis crónica o recurrentes. Hay un punto donde es muy importante en amígdalas cavernosas y ahí hay que hacer también enjuagues. Hasta encontrar esta estrategia, con lo que normalmente funciona muy bien las amigdalitis de repetición, que es con el Enterococcus faecalis, con homeopatía, con diferentes cosas, me fallaba en esas amígdalas cavernosas, que como tienen esos huecos, pues ahí las bacterias colonizan y no hay manera de sacarlas. Bueno, pues lo que hacen en esos huecos es biofilm, con lo cual puede funcionar esta estrategia, aunque la verdad que hay amígdalas que están ya ultra perforadas y casi es mejor quitarlas de en medio, pero sí que me ha funcionado en ese tipo de casos que eran muy, muy difícil de resolver de otras maneras, ¿no? Vale. Diversas publicaciones recientes señalan que por lo menos el 65% de todos los procesos infecciosos bacterianos o humanos podrían involucrar biofilms. Entonces, esto además no tira nada de lo otro, es decir, el que use antibiótico o el que use aceites esenciales o cualquier otra estrategia como un efecto antibiótico, el hecho de incorporar el concepto de biofilm y trabajar con la degradación de esos biofilms va a hacer que lo otro funcione mejor. O sea, sería una ampliación de la teoría de la infección, pero una ampliación inmensa de la teoría de la infección. Bueno, un poco donde se empezó a hablar de estos biofilms y eso, lo primero donde empezó a dar guerra pues es en los dispositivos médicos, ¿no? Era casi imposible mantenerlos estériles. Bueno, pues ya hablaríamos de las biopelículas del tracto intestinal, que es donde fundamentalmente yo lo he trabajado. La ventaja de la artemisia es que no va a actuar, y la ventaja de cómo son las cosas en realidad, ¿no? Cuando estamos tomando Artemisia absinthium en baja dosis, para degradar biofilms, no se va a restringir al tubo digestivo por el hecho de ir vía oral. Funciona en absolutamente todas las mucosas. Como siempre insisto, las mucosas no se trabajan de manera aislada, son un órgano y el sistema inmune de mucosas funciona como una unidad. Para bien y para mal. Para bien, pues que con un abordaje de trabajar biofilms, porque los sospecho en intestino, pues resulta que mucha gente ha resuelto infecciones de orina de repetición o infecciones de oído o en nasal. También he tenido algún caso con sinusitis crónica y, en fin, que esté donde esté esa formación de biofilm, en cualquier mucosa, cuando trabajamos con señalización y cuando trabajamos con productos de reequilibrio, de efectos amplios, pues tienen esta ventaja. Bueno, esto es un poquito también para que veáis cómo estas son biopelículas no patógenas, o sea, la formación de cómo viven en nuestra capa de mucus en formación de biopelículas las bacterias. Voy a ver. Bueno. Varios microorganismos han desarrollado diferentes sistemas para unirse a la mucina, que sería la primera fase de formación de biopelículas, era la adhesión. Bueno, pues las bacterias de nuestra microbiota han ido desarrollando, en la medida que hemos ido coexistiendo, diferentes sistemas para unirse a la mucina, porque para ellas la superficie de adhesión
es en la capa de mucus externa, la mucina, que es la glucoproteína, el componente principal de la mucosa.